Te pedimos, Señor, te damos gracias por esta reunión, te pedimos por eh, Juan Carlos y sus actividades, Alejandro y sus actividades, Mirta y sus actividades, a mí y mis actividades. Derrama sobre todos nosotros tu amor y tu misericordia y perdona todos nuestros pecados y ayúdanos siempre y en todo lugar. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Bueno, comenzamos. ¿Comenzamos? Bueno, yo antes que nada quería comentarles que en estas reuniones pienso que se me está dando un sueño, que es el de compartir, creo que alguna vez lo mencioné, volver a releer las clases que yo tuve de teología en el año 95, un seminario, digamos, para laicos, y una de las compañeras grabó todas las clases, después las pasó a papel, yo se las pedí, me las fotocopié y las tengo, ahora se las voy a mostrar. Y yo siempre dije, bueno, después que terminó ese curso, dije, bueno, algún día voy a releer esto con más tiempo, lo voy a volver a analizar, a desmenuzar, porque la verdad es que me produjo muchísima alegría cuando yo cursé eso. Fue como una explosión de felicidad descubrir todo lo que los temas que se fueron tratando en ese curso, ¿no? Miren, acá les voy a mostrar. La materia se llamaba Introducción a la Sagrada Escritura. Este es uno de los apuntes. Oh, Esto es Antiguo Testamento. Fíjense, no sé si alcanza a leer la primera hoja, sí. del año 95, está el calendario, dice miércoles de 20 a 22 horas. Esto es el antiguo y este es el nuevo. Mira vos. Y fue muy lindo, fue un despertar a realidades celestiales. Y nunca se me dio, a veces me ponía solo a releerlo, pero no. Y ahora se me ocurre que por ahí, este me parece el ámbito propicio para compartir esto mientras me den lata. Bueno, El joven que vos invitaste, le pasaste el sí, link. pero me acaba de decir que estaba en la calle, que no podía. A lo mejor cuando llegue a la casa, por ahí. Yo ya le mandé el link. Bueno, bien. Bueno, entonces lo que vamos a charlar hoy, a hablar hoy, no son esas clases de teología, eso podrá ser cuando, al terminar esto. Algo habíamos hablado de lo que dicen estos libros de ese curso de teología, pero lo que vamos a hablar ahora es de una visión así rápida y sintética de toda la historia de la salvación, toda la historia de la salvación, desde el punto de vista cristiano, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo pantallazos de toda la historia, comenzando en el Génesis y terminando en el Apocalipsis, y vamos a recorrer esta rueda que está acá. Bueno, vamos a comenzar. Entonces vamos al libro del Génesis, y en el Génesis vemos que ahí dice el árbol de la vida. Bueno, recordando lo que pasó en el Génesis, se habló del árbol de la ciencia del bien y del mal, del que el hombre no debía comer. Dios le había dado una orden clara, que podía comer de todos los árboles, o sea, era una restricción pequeña la que Dios le dio a Adán. Le dijo, podés comer de todos los árboles, pero de este no. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, no. El hombre comió, pecó, y después en la Biblia no se va a hablar más del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero quedó otro árbol que es el árbol de la vida. Y vamos a ver entonces el tema este del árbol de la vida. En el Génesis dice, después el Señor Dios dijo, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre.
Entonces expulsó al hombre del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y la llama de espada zigzagueante para custodiar el acceso al árbol de la vida. Bueno, después del pecado, Dios lo echa al hombre del jardín, pero van a pasar dos cosas. Una, va a cerrar el acceso del hombre al árbol de la vida, va a poner dos querubines. Y el hombre va a quedar sin ese acceso al árbol de la vida. Y además, el hombre va a perder el trato cotidiano que tenía con Dios, el trato, digamos, cara a cara. Y por eso va a quedar la añoranza, el recuerdo de querer volver a ver el rostro de Dios. Y esto aparece mucho en los Salmos, en el libro de Moisés, en el libro de Elías. Esta vocación del hombre a volver a ver el rostro de Dios como lo veía en el paraíso, y ya no lo podía ver. Este árbol de la vida representa la vida divina, la vida sobrenatural, digamos, la vida espiritual. Era un árbol al cual el hombre tenía acceso en el paraíso, pero ahora fue echado y se quedó sin el árbol de la vida. Entonces, por la acción de comer, muy importante esto, al comer el hombre pecó y dejó de hacer la voluntad de Dios. El árbol de la vida quedó custodiado por dos querubines. Bueno, ¿dónde aparecen de nuevo esos dos querubines en la historia de la Biblia? Bueno, la historia bíblica continúa, vienen los profetas, viene Abraham, Isaac, Jacob, llegamos a la época de Moisés. Moisés libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, hasta que llegan al monte Sinaí, y en el monte Sinaí celebran una alianza. Yahvé celebra una alianza con el pueblo a través de Moisés, y en el Sinaí Yahvé le entrega dos cosas a Moisés. Por un lado le entrega la ley, los mandamientos, y por otro lado, vamos a ver esto de los mandamientos. Esto de los mandamientos, en el libro del Éxodo leemos que dice: yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar en esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ninguna escultura, etcétera, etcétera. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Y acá le hace al hombre cumplir, desarrollar su vida en forma similar a cómo fue la creación, ¿no? Que la creación fue en 6 días y luego descansó, y lo mismo el hombre, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Dios sella esta alianza, le da la ley y además le ordena construir un templo. Se lo ordena de un modo muy minucioso, muy detallado, con medidas. Este templo va a tener 2 versiones. Una versión, digamos, portátil, el tabernáculo, para cuando van por el desierto, y después el templo formal de piedra que van a construir en Jerusalén. Estas órdenes que les da Yahvé, cuando sella esta alianza que dijimos, está dicho en el libro del Éxodo, donde le dice, le va describiendo cómo va a ser el templo, y le dice: también harás una tapa de oro puro de 125 centímetros de largo por 75 de ancho. En sus 2 extremos forjarás a martillo 2 querubines de oro macizo. El primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro. Acá aparecen nuevamente los 2 querubines. Esos 2 querubines que custodiaban el árbol de la vida y al cual el hombre quedó privado del acceso en el paraíso,
Estos dos querubines ahora van a aparecer en el templo que ordena Yahvé a Moisés construir. Y les dice, el primer querubín estará en un extremo y el segundo en el otro, y los harás de tal manera que formen una sola pieza con la tapa. Ellos tendrán las alas. Se detuvo el... Después colocarás la tapa sobre la parte superior del arca y en ella pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo y desde allí, desde el espacio que está en medio de los dos querubines, yo te comunicaré mis órdenes para que se las transmitas a los israelitas. Bueno, entonces acá Dios le ordena cómo construir el templo. Ese templo básicamente tenía dos partes. Una era un rectángulo, digamos, un paralelepípedo rectangular, y la otra era un cubo, separados por el velo, por un velo. Los querubines estaban detrás del velo, en la parte que se llamaba el Santísimo, el Santo de los Santos. En la parte anterior había las menorá, estos candelabros con las velas, había una mesa, se hacían allí sacrificios, y de este santo se iba al Santísimo, donde estaban los querubines, donde estaba el Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza había tres cosas: la ley, la vara de Aarón y maná del desierto. Esas tres cosas estaban. Pero fíjense que los querubines custodiaban donde estaba la ley, del mismo modo que en el paraíso custodiaban el árbol de la vida. ¿Y qué simboliza todo esto? Que al ser expulsado el hombre del paraíso y perder esa relación íntima que tenía con Dios, Dios le va a proporcionar algún medio para volver a vincularse, para que el hombre se pudiera vincular con Dios. Ya no podía tener la vida divina, la vida sobrenatural, no podía comer el árbol de la vida, y tampoco podía ver el rostro de Dios. Pero a través de la ley era como una especie de manual de cómo debía ser vivida la vida para vivir del modo más feliz posible. Entonces, es así que vamos a la parte de más abajo de este redondel, donde dice la ley mediada por el culto. La relación del hombre entonces con Dios va a ser a través de la ley mediada por el culto, a través de los sacrificios hechos en el templo. Y de esta manera va a seguir siendo la relación del hombre con Dios. Es muy importante porque esta forma del hombre de relacionarse con Dios es la forma que Dios mismo le reveló, Dios mismo le transmitió, Dios mismo le inculcó. Y el mismo pueblo fue verificando con su vida, con su peregrinación, con todas las vivencias que tuvo, fue verificando que era cierto, Dios iba actuando y ellos se relacionaban con Dios de esta manera. Esto tiene que servirnos para comprender por qué los judíos después de la época de Jesús, los que no reciben la fe, van a querer seguir viviendo esto mismo. Bueno, muy bien, entonces, una vez que hemos llegado a que el pueblo, el hombre, se relaciona con Dios a través de la ley que le dio Dios y en el templo que Dios le ordenó cómo hacerlo, ese templo que habíamos dicho que el velo separaba el santo del santísimo y solamente el sumo sacerdote entraba al santísimo una vez por año, una sola vez por año. Tan sagrado era ese lugar. Y el sumo sacerdote, ¿qué llevaba? Llevaba la sangre del chivo expiatorio. Una sola vez por año. Bueno, ahora, a pesar de que Yahvé les dio la ley y les dio el templo y les dijo cómo debían comportarse, el pueblo cometió nuevamente infidelidades. Va a volver
a ir en pos de otros dioses, va a pecar, y entonces es como que el hombre va a incumplir la alianza que había firmado, que había sellado con Dios. Y entonces, una vez que el hombre rompe esa alianza, va a aparecer el profeta Jeremías, que va a decir, y ahora leo lo que dice Jeremías: llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Así habla el Señor, el que puso el sol para alumbrar el día, la luna y las estrellas, para iluminar la noche, el que agita el mar y rugen las olas. Su nombre es Señor de los ejércitos. Bueno, entonces... Perdón, ¿y Jeremías sí. cuánto? Jeremías yo tengo acá, creo que es 31, 31. 31, 30, 31, 31 33, ¿no? No, es más, al 35, por ahí. Bueno, Bueno, el tema es el siguiente. Acá Jeremías está hablando claramente que va a haber una nueva alianza, no como la alianza que selló con Moisés y el pueblo de Israel y que ellos incumplieron. Él dice que va a sellar una nueva alianza y que la va a grabar en los corazones de los hombres. Y que, y además dice que, y no me acordaré más de su pecado. Fíjense, alianza, perdón de pecados y la ley inscrita en sus corazones. Ya no la ley en piedra que le había dado, ¿no es cierto? La ley escrita en los corazones. Y no me acordaré más de su pecado. Bueno, ya más o menos nos vamos dando cuenta que esta nueva alianza que está proponiendo, que está anunciando Dios a través del profeta, esta nueva alianza, ¿dónde se va a concretar? Bueno, esta promesa de alianza, habíamos dicho la vez pasada que las alianzas, el libro de la nueva alianza, en ese libro se iban a concretar todas las promesas del Antiguo Testamento, se iban a hacer realidad, iban a alcanzar su plenitud en el Nuevo Testamento. Esta promesa de una nueva alianza va a alcanzar su plenitud en la nueva alianza que sella Jesús. Jesucristo va a sellar esa nueva alianza. Ahora, ¿dónde va a tener lugar esa alianza? Esa alianza se va a hacer, dicen, los corazones de los hombres. Bueno, en el corazón de Jesús se va a hacer esa alianza, ahí se va a hacer realidad. Todo lo que dice acá el profeta se va a hacer realidad en el corazón de Jesús. Y el signo visible de esa alianza va a ser la Eucaristía. Vamos a ver cómo el signo visible de la alianza es la Eucaristía. Vamos al Evangelio. Jesús nos dice: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes,
porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Bien, bueno, acá tenemos claramente, Jesús dice, esta es la nueva alianza, celebra esa nueva alianza, y el signo de esa nueva alianza es la Eucaristía. Esa nueva alianza se sella con su sangre, del mismo modo que la alianza que Moisés estableció en el Sinaí se selló también con la sangre de una víctima con la que se esparció sobre el altar y sobre el pueblo. Acá también la sangre de Cristo va a derramarse y va a ser el signo de esta nueva alianza. Y al mismo tiempo, Jesús nos va a decir que el templo, ese templo que había anunciado Yahvé, le había ordenado a Moisés cómo construirlo, Jesús va a decir que Él es el nuevo templo, Él es el templo. ¿Dónde lo va a decir? En el Evangelio de Juan, cuando echa a los mercaderes, Él va a decir: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y los que lo escuchan le dicen: pero tardamos 47 años en construirlo, y tú dices que lo vas a hacer en 3 días. Bueno, entonces, Jesús va a hacer el templo, Jesús sella la alianza es con su sangre, Él da a comer, reparte la copa y dice: tomen y coman, esta es mi sangre. Y así como en el paraíso la orden era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, el hombre podía comer de todos, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por una acción de comer entró el pecado en el hombre y en la humanidad. Ahora Jesús nos va a decir que la salvación también está en comer. También al comer va a comer la salvación. El pecado entró comiendo, la salvación también entra comiendo. ¿Qué es lo que hay que comer? Bueno, Él lo dice claramente en el Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en mí. El que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida en mí. Bien, entonces, la orden es clara, hay que comer. El hecho de hacer caso a la voluntad de Dios, la enseñanza de Dios, el mandato de Dios de comer su carne y su sangre, ese mandato, es lo que nos hace sellar la alianza con Él, establecer esa alianza, volver a ser hijos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ya hemos visto cómo fue variando la relación del hombre con Dios. La relación del hombre con Dios era una en el paraíso, ahí lo veía cara a cara, podía comer del árbol de la vida. Expulsado el paraíso, ya la vida no pudo ser de la misma manera, y entonces la relación del hombre con Dios estuvo a través de la ley, mediada en el templo y a través de los sacrificios. Y en esta última etapa, en los tiempos mesiánicos, cuando se alcanza la plenitud de la nueva alianza, ahora la relación con Dios va a ser a través de cumplir con esta alianza y a través de comer. Entonces, de esta manera vamos a ir creciendo en la fe, vamos a ir fortaleciendo los vínculos como hijos de Dios, vamos a ir de algún modo pareciéndonos cada vez un poquito más a Jesús, nos vamos a ir, diríamos, como divinizando, en el sentido de que vamos a ir reemplazando los aspectos, digamos, oscuros por aspectos luminosos. Tenemos que crecer en la fe. ¿Para qué? Para volver a Dios,
Porque así como estábamos con Dios y vivíamos con Dios, por el pecado fuimos expulsados, ahora Dios nos viene a redimir para que volvamos a vivir con Dios, para que volvamos a estar con Dios. Y entonces es así que vamos a llegar, después de este recorrido, al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y dentro del Apocalipsis vamos a ir al último capítulo, Y dice así el último capítulo, porque este es el punto, después de recorrer toda esta rueda, llegamos a este punto final que dice así: llegarán los días. Perdón, me equivoqué. Acá lo tengo. El último capítulo dice: después el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la ciudad. A ambos lados del río había árboles de vida que fructificaban 12 veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores lo adorarán. Ellos contemplarán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Tampoco existirá la noche, ni les hará falta la luz de las lámparas, ni la luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y ellos reinarán por los siglos de los siglos. Después me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspira a los profetas, envió a su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Volveré pronto, feliz el que cumple las palabras proféticas de este libro. Bueno, ¿qué nos está diciendo en el Apocalipsis San Juan? ¿Qué nos dice Dios? Bueno, acá fíjense que está el río de agua de vida y van a aparecer nuevamente árboles de vida. Esos árboles, el árbol de la vida que había sido inaccesible al hombre, quedó inaccesible cuando fue echado del paraíso, ahora el hombre va a estar donde hay árboles de vida que fructifican 12 veces al año, o sea, alimentan en forma permanente. Sus hojas servían para curar los pueblos. Ya no habrá allí ninguna maldición, al revés que en el paraíso. En el paraíso había maldición. Dios le dijo a la serpiente: maldita serás, te arrastrarás. Hay maldición. Acá no hay ninguna maldición. Acá está el trono de Dios y del Cordero. Sabemos que el Cordero es Jesucristo. Ellos contemplarán su rostro. Habíamos dicho que en el Génesis el hombre se relacionaba con Dios cara a cara, tenía acceso al rostro de Dios, perdió ese acceso al rostro de Dios, que lo recupera al final del ciclo. Aquí, entonces, la relación del hombre con Dios va a volver a ser de este modo, digamos, como lo era en el paraíso, sin maldición, con el árbol de la vida, con el Cordero, adorándolo, no va a haber noche, y bueno, y de esta manera entonces hemos dado ya fin a este pequeño recorrido de toda la historia de la salvación, de dónde partimos, dónde estamos y a dónde llegaremos. Bueno, y colorín colorado, esta historia ha terminado. Muy bien. Muy interesante lo que comentaste. Realmente completita la historia. Bueno, hay muchas. ¿Podés activar la pantalla compartida, la lámina? ¿No la están viendo ustedes la lámina? Sí, la sigo viendo, por eso sacala.
Ah, quiere que la saque. Ah, sí, sí, claro, claro. A ver si puedo. Voy a ver si puedo sacarla. Igual la tengo acá en la mano en el teléfono. Espera. Y no sé si. Apago el celular. No, dejá de compartir pantalla arriba. Pero no, es que me fui del. ¿Se está grabando todavía? Todo, todo. Ah, bueno, pues después esta parte sacala, esta que estamos hablando acá. Este, porque compartir, ahí se fue, ahí está. Bueno, Ahí. este, hay muchas formas de ver en conjunto la Biblia. La vez pasada lo vimos a través de todas las alianzas que fue haciendo Yahvé hasta llegar a la nueva alianza, ¿no es cierto? Ahora vimos otro aspecto y cuando me preguntaban la vez pasada sobre el tema de la carta a los hebreos, San Juan es un personaje de especialísimo interés para los judíos. ¿Por qué? Porque él conocía muy bien toda la liturgia judía, toda la filosofía, toda la religión. Era un maestro, había estudiado con Gamaliel. Además, había comprendido el aspecto sectario y negativo, entre comillas, del cristianismo, que lo había perseguido. Por eso que a él lo estudian con bastante frecuencia, pero claro, sin la fe de Dios, sin la fe de Cristo, terminan concluyendo en que él de algún modo deformó, ¿no es cierto? Deformó lo judío, introduciéndole elementos extraños, ¿no es cierto? Ahora, cuando se produce la alianza, esto es interesante, cuando Jesús sella la alianza, en los 4 evangelios dice que el velo del templo se rasga, de arriba abajo. El velo del templo no era un género liviano, una telita. Cuenta Flavio Josefo que tenía 10 centímetros de espesor. Era como una pared. Dice que 2 caballos no podían romperlo. Y que se haya roto de arriba hacia abajo fue realmente un fenómeno sobrenatural. San Pablo va a decir que esa ruptura del velo permitió que la humanidad accediera del santo al santísimo, que era donde estaban los querubines que custodiaban la ley. Pero él va a decir más allá, que él va a decir que Jesús con su muerte rompe esa separación de Dios, del mundo divino, y él, como sumo sacerdote, atraviesa, llega al Santísimo, ya no con la sangre del chivo expiatorio como lo hacía el sumo sacerdote judío, sino que lo va a hacer con su propia sangre, porque es la única que tiene el poder de limpiar, perdonar y sacar los pecados para siempre. Entonces, por eso él va a hablar de ese sacerdocio de Melquisedec, de la orden de Melquisedec, superior a la del orden de Aarón, del cual eran todos los sacerdotes judíos. Entonces, pues la vez pasada había quedado un poco pendiente ese tema, pero todo el simbolismo de la última cena, no el simbolismo, toda la realidad y la unidad de la última cena, donde Jesús pone en palabras la alianza, en la cruz va a ponerlo en hechos. Es decir, no entenderíamos la cruz sin la última cena. Tampoco entenderíamos la última cena, no sería nada la última cena, si no fuera seguida por la cruz. Y ambas tampoco serían entendibles, tampoco serían la verdad revelada sin la resurrección. Porque la resurrección es precisamente la que sella con el triunfo definitivo de esta acción salvadora de nuestro Señor. Lo que estaba pensando. El mismo Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos Vana sería. todos los más tristes y los más pobres del mundo. Claro. Seríamos, Claro. aunque yo no estoy totalmente, siempre tengo mi punto de vista, porque digo que si Dios te amparó, porque digamos creímos en Jesús y uno vio que en su vida las cosas han salido bien, es que la realidad, como podríamos decir, uno siente
la presencia de Dios, yo quiero decir, ¿entendés? Más Claro. allá de saber realmente si existe o no la eternidad, ¿no? Que hay, Sí, yo, es cierto, es cierto. Sí, yo, si abraza a Dios realmente, ¿no? Yo no me sentiría, te digo más, inclusive, aun si no existiera la eternidad, vamos a decir, la eternidad no exista, yo tengo que agradecerle a Dios que durante todos estos años yo sentí su compañía, sentí su amor, sentí su presencia. Después lo que pasa en la eternidad lo sabrá Él. No sé si me explico. ¿Me explico? sí, Es decir, tal vez sea claro. una postura personal. Yo reconozco. No, está bien. Pero lo que pasa es que pero Dios nos hizo para la eternidad. Exacto, exacto. Dios Bueno, nos hizo para Él y para la eternidad. eso espero, que podamos ser eternos. Dios quiera, amén, amén. Es una muy buena noticia. Yo omití la última parte que quería leerles, a compartir algún tema, justo fue para la Pascua, el día de la Pascua. Y, y más o menos lo que hablé giró bastante en torno de la Eucaristía. Fíjense que hoy en esta historia también, finalmente, el punto central de toda esta historia es la alianza, y en la alianza sellada, establecida, configurada, transmitida, ordenada, en torno de la Eucaristía. Y el tema de la Eucaristía, que ha estado siempre presente en los 2000 años de la historia, siempre ha sido una referencia recurrente, recurrente. Y entonces, si ustedes me permiten, yo quería leerles un fragmentito nomás de una encíclica que habla de este tema y lo desarrolla, digamos, de un modo que me parece bastante explícito sobre qué significa esta alianza, ¿no es cierto? Y qué significa la Eucaristía. Hay muchas encíclicas, muchos documentos, muchos concilios ecuménicos que de una u otra manera han hecho referencia al tema eucarístico. Pero en particular en esta encíclica les leo un cachito y dice así: la Iglesia vive de la Eucaristía. Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Esta experimenta con alegría cómo se realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, la Iglesia goza de esta presencia con una intensidad única. Desde que en Pentecostés la Iglesia, pueblo de la Nueva Alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste, este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza. Y con razón, el Concilio Vaticano II ha proclamado que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su intenso amor. Yo esto lo quería de algún modo destacar, porque el tema eucarístico no es un tema, digamos, menor que tenga parangones con otros aspectos. Yo en algún momento, hablando con una muy buena señora que era de origen adventista, ella me dice, bueno, pero no podemos pensar, cuando Jesús dice, mi carne, mi cuerpo es comida, dice, también dijo que Él es la puerta, dice, no pensamos que, también Él dice, es el pastor, Él dice muchas cosas, dice, yo soy el camino, tampoco santificamos un camino, pero claro, lo que pasa es que no tenemos que descontextualizar.
Él habla del pan, del vino, de su cuerpo y su sangre cuando sella la nueva alianza. Dice, esta es la nueva alianza. Y lo hace en un momento de suprema intimidad, solamente con los apóstoles. Y además celebrando la Pascua judía, una de las fiestas más importantes. La fiesta donde se mata el cordero, se come el cordero, en fin, todo lleno de todo ese simbolismo. Todo lo que rodea al banquete eucarístico es todo de una significación distinta. Entonces, aquí vemos un poco la integralidad de toda la escritura y el contexto especialísimo en cómo se desarrolla esa alianza, y la tenemos que tener siempre muy presente. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de la nueva alianza, somos el fruto, el producto de esa nueva alianza. Y esa nueva alianza tiene que estar encarnada en nosotros. Nosotros tenemos que ser esa nueva alianza. Si en algún momento nos viene la duda de esto de comer, qué comemos, si es simbólico, si es no simbólico. Bueno, algo también le pasó a Adán. Adán le dijo, no comas, pero deliberó. Dijo, no comer, de eterno no comer. Era fácil, podía comer de todo y de ese no. Y ahora la orden es comer. Coman y beban. Todos de él, coman y beban todos de él. Eso es clarísimo. Y también a veces, y somos como Adán, especulamos, ¿y qué será? ¿No será? Filosofamos con eso, como lo que hacía Adán, que entra en un estado deliberativo, ¿no es cierto?, de qué será que no. Acá, digamos, es un tema de fe, fundamentalmente de fe. Bueno, eso les quería comentar. Yo me sentiría mal si no les contara esta forma de acercarnos a la sagrada palabra de Dios y esta forma de vivirla, porque la palabra de Dios no es solo para leerla y estudiarla, eso ya sé que todos lo tenemos muy, muy en claro. Ahora, claro, a veces la vivimos de manera distinta. A mí me parece que la forma de encarnar y cumplir el mandato que dio Jesús es dándole a la Eucaristía el sentido que nos vino a través de los 2000 años y se viene haciendo desde la última cena, se vino haciendo siempre. Y dado que nuestro grupo se llama Camino a Emaús, o de los discípulos de Emaús, los discípulos de Emaús también habíamos visto que lo descubren a Jesús al partir el pan. Al partir el pan se dan cuenta que es Él, lo sienten dentro, ya no lo ven fuera y van corriendo a contárselo a otros. Bueno, ahora me encantaría escucharlos a ustedes. Muy interesante, me parece esencial en digamos, desde el momento que Cristo muere y resucita, nace el cristianismo. Con la resurrección de Cristo nace el cristianismo. Después aparecerán los nombres y todo eso. Pero el momento que nace el cristianismo con la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo más importante es que la salvación de Jesús, en definitiva Dios, alcanza a todos. No hay límites, ¿sabes? No sé, no termina a todas las naciones. En el pueblo judío solamente, sino en el pueblo de Dios. Ahora es el pueblo de Dios. Aquel que abra su corazón a Dios, que busque a Jesús, lo va a recibir en su corazón, y a través de la presencia de Dios, de Jesús, va a poder hacer su voluntad y va a poder amar como amó Jesús. Que sin el amor de Dios es muy difícil el amor, ¿no? El amor humano siempre es limitado, egoísta y está muchas veces contaminado por nuestras pecaminosidades, ¿no? Mientras que la gracia divina está por encima de todo, ¿no? Por eso es tan importante este encuentro, podemos decir, con Dios. Si nosotros decimos que somos cristianos, es porque hemos tenido un encuentro con Dios que se produce justamente a través del Espíritu Santo y el recuerdo, la cena, porque en esencia, nuestra fe, es cierto que vos decís, ¿no? Uno puede leer mucho, puede conocer mucho,
Pero si no tiene al Cristo vivo en el corazón, no sirve de mucho eso. Si no tiene el Espíritu Santo en una comunión personal e íntima y profunda, queda como una información acá, pero no llega al corazón, ¿no? Así que estoy de acuerdo totalmente la importancia de la última cena y la importancia de la comunión con Dios, que, que, que realmente es lo más importante, ¿no? Que podamos tener esa comunión con Dios para que Dios incluso nos perdone nuestras falencias y nos restaure y nos fortalezca, ¿no? Porque en último análisis somos seres humanos, no somos, vos dijiste con algo divino, eso me gustó lo que dijiste en algún momento, tenemos algo de divinidad en Dios, justamente. El mismo Jesús decía que teníamos algo divino. Es Él, Él mismo. Jesús decía, el reino de los cielos está en vosotros, Ah, dentro de ustedes, ahí está el reino de los cielos. esa es la clave, ¿no? Pero Ah, miramos para otro lado. claro, muchas veces hay que buscarlo a Dios en nosotros mismos, ¿no? Especialmente. Este, y por eso es importante nuestra vida, nuestra vivencia, nuestra relación con Jesús, que al mismo tiempo, como bien decís vos, se centralizan en la Eucaristía, pero también en la vivencia cotidiana, en nuestras oraciones con Dios, en la Claro, oración, todo. en todo está el Señor acompañándonos y guiándonos, ¿no? Realmente muy bien, muy interesante cómo diste toda la vuelta y volviste al principio, de alguna manera, la relación hombre-Dios, ¿no? O sea que Dios siempre, por lo que vos explicaste, está queriendo restaurar Claro. el original. Siempre con la iniciativa. Alguna vez dijimos, siempre la iniciativa parte de Dios. Claro, y el hombre lamentablemente como que a veces fracasa, como que se va a encontrar con El, no, no llega bien, tiene que dar toda la vuelta de nuevo. Está- el cristianismo es la única, digamos, rama que explica todo partiendo de la iniciativa de Dios. En cambio, las filosofías, los mitos, todo lo demás son intentos del hombre por conocer la verdad, parte de la curiosidad, de la voluntad del hombre de ir hacia arriba, conocer la verdad. Son iniciativas que parten del hombre. En el cristianismo, la iniciativa parte de Dios. La flecha no es de abajo hacia arriba, sino que es de arriba hacia abajo. bueno, Y eso ya sí lo habíamos comentado. Jesús dice, sin mí nada podéis. Y en el Antiguo Testamento va a decir, en vano custodia el centinela si Yahvé no está con él. Es lo mismo. amén. Este, ¿Qué opinas, Fernando? Sí, totalmente, o sea, creo muy bueno, o sea, cómo empezó esta rueda y es verdad, o sea, ir de Él es el que hace el pacto, Él es un Dios de pacto, nosotros somos los que rompemos ese pacto, Él nos va claro, a buscar, somos claro, nosotros los que no vamos, ¿cierto? claro. Por nuestras debilidades, por nuestras circunstancias. Así que, no, y muy buena esta rueda, ¿no es cierto? Del inicio Ajá. del Génesis y en el final, en el Apocalipsis. Bueno, Eh, nosotros eh, estamos en el medio de la rueda yendo hacia el cielo, ¿no? Si algún día estaremos eternamente ahí con él y con todos los hermanos, ¿no? claro, Es maravilloso, ¿no? En el fondo es un misterio Sí, maravilloso, un misterio maravilloso. muy bien. Creo que lo interesante es que a lo largo de mi vida yo fui descubriendo la mano de Dios. Inclusive descubrí que la mano de Dios estaba antes de que yo fuera a la iglesia, digamos. Desde que yo nací está la mano de Dios en mi vida. claro.
claro, Cuento una anécdota para que vean la mano de Dios cuando yo era un recién nacido, ¿no? Dice mi madre que yo nací en el Alvear, cuando era el hospital Alvear, y eran como las 4 o 5 de la mañana y no venían enfermeros y yo estaba por nacer. Dice que en ese momento vinieron 3 médicos. Y cuando vinieron las enfermeras me pegaron ya fajado y todo. O sea que los 3 médicos hicieron el parto. Un hospital, o sea, un lugar muy humilde, ¿no? Pero ¿cómo el Señor mandó 3 médicos? En vez de mandar 3 enfermeros, ponerle, ¿no? O partera, ¿no? Eran 3 médicos. Cuando vieron enfermera, le entregaron apagado y todo. O sea, yo desde ese momento vi a la mano de Dios. Vos fijate, ¿no? Desde que nací. claro, Claro, me sí, acompaña siempre y en la medida que uno empieza a mirar así su vida, uno empieza a mirar, esto, y esto cómo fue, y aquello, y cada cosa, en distintos momentos veo la mano de Dios. Por supuesto, también lamentablemente está la mano del enemigo a veces, mis propios errores, las circunstancias que nos pasan, toda esta locura que a veces nos toca vivir por distintos motivos, pero bueno, en- siempre, finalmente está la mano de Dios que pone orden, pone las cosas en su lugar, va, va colocando todo en su lugar, digamos, ¿no? Y bueno, por eso la fe, yo digo siempre, yo me convertí a Dios porque Dios quiso. Yo simplemente creí lo que Dios quería, lo que vos dijiste. Estamos en el camino porque un día Dios dijo, vos tenés que seguirme, y lo seguimos. Y bueno, claro. pero es nada más que abrir el corazón y dejarlo actuar. No, no. Muchos dicen, ojalá tuviera tu fe. Es que Dios quiso que la tenga. Si uno Claro. lo deja a Dios actuar, va a poder tener esa fe, porque no es una cosa mía, es de Dios. Es dejarlo actuar a Dios. La fuente de la fe es Dios. Exactamente. Qué curioso, porque muchos dicen, si tuviera tu fe, yo no tengo tanta fe, es Dios que me da esa fe. Y bueno, Pues yo soy un ser humano como él, como cualquiera. No es tan claro, difícil, digamos, seguir a Dios. En definitiva, dejarlo a él que no, que nos vaya mostrando el camino, aún nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, todo, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Así que bueno, muy bien, muy interesante. Hace bien sobre todo pienso que para aquellos que les cuesta abrir su corazón a Dios, ¿no? Hace falta darse cuenta que Dios es el que está queriendo restaurar al hombre, como para que no le cueste tanto abrir su corazón a Dios, ¿no? sería injusto si yo no dijera que esto que hoy conté fue desarrollado por la licenciada Luisa Sorraquín, que es una licenciada en teología, y lo dio como un pequeño, digamos, paréntesis dentro de otra explicación. Ella da cursos online gratuitos de Biblia. Yo he ido a varios y casualmente este miércoles no voy a poder estar por vía no voy a poder estar por vía Zoom presente, pero como después los graban y los suben a YouTube, sí lo voy a ver. Si les interesa por ahí curiosear sobre eso, yo les puedo mandar el link porque Mandar. posiblemente la versión de ella sea mejor que la mía y además ella le va a mostrar las filminas bien, les va, No, no, pero los, lo viste muy bien, el tema está claro, está muy bien. ahora justo este miércoles, o sea, el miércoles 3 de agosto, comienza un curso que se llama de 2 meses nada más, una vez por semana, que se llama Cristología Bíblica. Mm. Este, a mí, digamos, todos los temas que desarrollan ahí me gustan y, y bueno,
Eso sí, ya ahora para la próxima, digamos, si me dejan, vamos a los libros de introducción. De ahí yo leí, ¿se acuerdan del tema de las ramas idiomáticas, la indoeuropea, las familias de idiomas, el problema de acercarse al texto según el idioma y cómo traducir y las dificultades, ¿no? Bueno, así empieza un poco el estudio de la introducción a la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, pero el viernes que viene le toca a Fernando, ¿no? Como a mí me No, toca. O a vos, Alejandro. Perfecto. Sí, el viernes que viene me toca a mí, espero que estemos. Y bueno, Bueno, eh, si nos anticipás para por ahí, bueno, sí, después les voy a subir lo que algo les voy a adelantar. Por bueno, la demora de hoy, yo está tuve bien, un pequeño traspiés en las actividades. Aparte no estaba mi secretaria, porque mi señora se había ido a la rural. Y entonces cuando ella estaba me dice, acordate de esto, de lo otro. Y como no estaba ella, entonces me he despistado. claro, está bien. Pero no, pues ya vino en la rural, pero estaba preocupado que no venía. Les comento, ayer, hoy es 29, 9. 28 de julio, 9. cumplió años Raúl. Cumplió 80 años, Fernando. Uy, Ajá. qué bien. Bueno, y el 3 de agosto justamente cumpleaños mi señora. No le voy a Claro. contar porque ya no quiere, pero cumpleaños. ¿Cuántos cumple tu señora? No, eso no se puede decir. Bueno, chicos, fue un placer. Vamos a hacer una oración de cierre, ¿qué les parece? La hago yo. Sí, Bueno, amén. Padre eterno, príncipe de paz, te reconocemos en todos nuestros caminos, te agradecemos por esta palabra, eh, realmente que tu presencia nos inunde, nos acompañe siempre, como hasta ahora, que podamos verla, sobre todo ver tu gracia moviéndose en nosotros y al mismo tiempo que podemos ser un factor de bendición para ayudar a otros a recorrer este camino de vuelta a tu gloria, a tu presencia, este camino que se inicia en Dios para que seamos cristianos y que muchos, Señor, puedan comprender que la salvación en definitiva no depende del hombre, sino depende de Dios. Así que nada más que depende de que nosotros nos dispongamos, que los hombres se dispongan. Después es Dios el que hace toda la obra. Eso es una cosa muy importante que muchos no comprenden y hablan de ojalá pudiera hacer esto, pudiera hacer lo otro, porque no es lo que uno haga, sino lo que Dios haga. La salvación es de Dios y de nosotros está a la disposición. Después Él se va a ocupar de nuestra salvación. Bueno, gracias por todo, bendecimos a Fernando, a Juan Carlos, a nuestras familias que nos acompañan en esto y nos toleran un poco todo y al mismo tiempo él también está contento de que estemos sirviendo al Señor para su sí, sí. gloria. Así que realmente gracias por todo y será hasta el próximo viernes. Bueno, Dice, hasta el próximo viernes. Hasta el viernes, si Dios Gracias, quiere. gracias. dice, Chao, Juan Carlos. Chao, Alejandro. Chao. Chao.